Doctora, y hablando del voto de los mexicanos en el extranjero, que creo que es uno de los temas centrales de estas reformas, porque se facilitaría el voto, aunque escucho analistas que dicen que va contra la Constitución, que se le pueda permitir a un mexicano votar con su pasaporte y no con su credencial para votar. ¿Usted cree que estamos ante la posibilidad de lo que hemos aspirado muchos, eh, hacer historia y que el voto de los mexicanos en el extranjero sí pueda convertirse en el que mueva la balanza? Mira, Vicente, yo te la voy a poner al revés, porque cuando lo ponemos planteado en las personas votantes, la carga es muy fuerte. A ver, ¿van a hacer la diferencia? ¿Son ellos o ellas las que van a definir una elección? A ver, aquí no se trata de evaluar a las personas, su participación, su entusiasmo, no. Se trata de que el Estado democrático tiene que dar las condiciones para incluir al mayor número de población ciudadana en los procesos electorales, que son la cumbre de todo proceso democrático. Entonces, les cambiamos el rollito, Vicente, se los volteamos y les decimos, más allá del interés, del entusiasmo o del peso contundente que pudieran tener o no en una elección, aquí el problema es cómo se hace responsable al propio Estado y en este caso a cada gobierno en turno para avanzar en un proceso de inclusión democrática. Y te voy a decir que lo que se está jugando hoy, lo poquito que se pudo poner en la mesa, porque al final es requete poquito, pero de lo más significativo podría ser lo del voto de los mexicanos que radican en el extranjero. ¿Por qué? Primero porque esa puerta tardó mucho en abrirse, ¿no? Justamente, digo, ya, ni te hago la historia porque hoy estuve en un seminario durante 10 horas y hablamos de eso muchísimo. Pero el tema es que se están proponiendo cosas muy interesantes, pequeños ajustes, los grupos de mexicanos organizados en federaciones y que van de todos los partidos, eso me ha gustado, pero han logrado ciertos consensos que le piden también al órgano que está discutiendo esto que haga esos ajustes. Algunos yo no estoy de acuerdo, otros sí, pero son pequeños. Te voy a dar ejemplitos y se va a quedar la audiencia de a 6. Fíjense que hasta este momento, cada elección que ha habido, solo van 13 en que han votado los mexicanos desde el extranjero a nivel nacional. Y cada vez en elecciones locales, estatales, eso sí se ha ido avanzando de una manera muy interesante. Pero por mandato, dice el INE, ¿no? Cada elección se tiene que destruir el padrón electoral. Entonces, lo que piden los grupos diversos es que no se tenga que destruir el padrón, que sea permanente. Y entonces tú solo te sales, Vicente, si te cambias de casa, o sea, si te vas, te regresas a México o no. O sea, porque si no, ¿qué es lo que? Imagínate que nosotros los que radicamos en territorio mexicano, cada elección tuviéramos que volver a darnos de alta y volver a inscribirnos en el padrón electoral. Bueno, sería realmente un nivel de burocracia y además desinhibe la participación. No, inhibe la participación, perdón. Por tanto, es algo lógico, es algo que suena importante de reconocer y que es algo que tal vez quienes no tenemos esa circunstancia de radicar en el extranjero no lo vivimos de manera cotidiana, pero es un punto muy importante. El otro, y tú me vas a decir palomita, durante años, Vicente, se ha discutido el hecho de que primero no se podía sacar credencial para votar con fotografía desde el extranjero. Ese fue un gran logro. Se resistieron, Vicente, bueno, ni te cuento. Fue una cosa que mis respetos a la comunidad mexicana, los liderazgos. Se logró que pueda sacarse la credencial, solicitarse y tramitarse estando en el extranjero. Ahora, ¿por qué se vota solo con la credencial para votar con fotografía? Tiene que ver con nuestra historia política. Te digo, no tenemos tiempo, Vicente, un día me invitas con tiempo. Pero ese fue el acuerdo. Sin embargo, por excepción, los mexicanos que radican en el extranjero, 10 millones, Vicente, tienen matrícula consular. Los mexicanos que radicamos en territorio nacional no sabemos ni de qué es esto, pero es un documento que extiende relaciones exteriores, que lo cobra, que tiene los candados que permiten que sea un documento fidedigno,
cubierto, que reconoce el Estado mexicano para esos 10 millones de mexicanos que tienen esa matrícula consular, que además se la siguen sacando porque es un documento que les reconocen las autoridades estadounidenses, porque esa matrícula solo se saca en Estados Unidos. Es el único detalle. ¿Por qué no puede? Y lo hemos dicho, yo te diría, Vicente, hace 10 años, ya llovió, con estos mismos del INE, ¿eh? Ellos lo saben perfectamente. Y quienes no sepan del tema, pues dicen esas tonterías, ¿no? Que no pueden votar con otro documento. No, sí pueden, porque el hecho es que se tienen que inscribir en el padrón electoral y en todo caso hacer un trámite que al ya ser aceptados a ese registro electoral, bueno, lo único es que tienen que demostrar a la hora de votar que son quienes dicen que son. Y esa matrícula es un documento fidedigno. Y si alguien me dice es que no es oficial, a ver. Entonces, el acta de nacimiento no lo es, entonces el pasaporte tampoco lo es, porque son los otros dos documentos de extensión y de ampliación y de reconocimiento legal en nuestro país más extendidos. Y sin embargo, ni te creas que tan extendidos, ¿eh? 30 millones de mexicanos tenemos pasaporte, Vicente. Somos 130 millones de mexicanos. O sea, que tampoco es un documento que todo mundo tenga. Entonces, hay varias cosas, son como de muchos detallitos y tampoco quiero aburrirlos ni abrumarlos con esto, pero quienes saben del tema que lo discutan y que lo aprueben, pero nos metemos, fíjate la discusión tan barroca, en si es un documento o es el otro, es de 9 a 6 o de 9 a 7, o se pone el registro o no se pone, o sea, cosas que son de procedimiento, Vicente, que tendrían que ser, pues, de aprobarse y avanzarse en la medida en que se amplía la posibilidad de que más gente participe. Ese tendría que ser el espíritu, Vicente. Y si ese no es el espíritu, entonces aquí alguien nos está mintiendo a nombre de la democracia en la que no creen.